Básicamente lo que vieron anteriormente, todo lo que vieron y todas las variables que vieron en los capítulos anteriores, pero aplicado a reacciones químicas. Entonces, aquí está la primera ecuación con la que el libro empieza a explicar, que es la forma básica de una reacción, donde A son A1, A2, A3 son las especies o las sustancias, y B1, B2 y sucesivamente son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Positivos cuando son productos y negativos cuando nos referimos a un reactivo. Y algo que siempre deben tener pendiente es que para un inerte, o sea, como no actúa ni como producto ni como reactivo, su coeficiente es 0. Entonces, también está esta ecuación que relaciona, que es de la cual se deriva el término de coordenada de la reacción. ¿Alguien recuerda a qué se refiere la coordenada de la reacción? Olis. Yo nada más recuerdo que por cada reacción solamente puede haber una sola coordenada, pero no sé. Okay. ¿Qué más? O sea, ¿qué explica la coordenada? ¿O qué es la coordenada de reacción? ¿No se acuerdan? Ok, entonces la coordenada de la reacción, que no leyeron el libro, es lo que indica qué tanto ha avanzado o qué tanto avanzó la reacción. Entonces, se deriva de que la variación del número de moles es igual, o sea, es directamente proporcional al número estequiométrico, porque sabemos que una reacción sigue una estequiometría. Por tanto, si aparecen 2 moles de una sustancia, o sea, si para producir un mol de una sustancia yo necesito 2 moles de un reactivo, cada vez que aparezca un mol del producto, se van a consumir 2 moles del reactivo y así sucesivamente. Entonces, de aquí es que se deriva el término de coordenada de reacción, que explica, o sea, que se relaciona como la variación del número de moles de cada una de las especies presentes sobre su coeficiente estequiométrico. Entonces, de aquí se despeja que para cualquier especie I, la variación del número de moles es igual al coeficiente estequiométrico del especie I por la coordenada o el avance. Entonces, de aquí se deriva y se obtiene la ecuación de los moles para cualquier especie. Los moles para cualquier especie va a ser igual a los moles iniciales de esa especie más el coeficiente estequiométrico de la especie por la coordenada. Eso se obtiene de la integración de esta ecuación. Está en el libro también. Entonces, también tenemos que el número total de moles en la reacción se puede expresar como el número de moles iniciales totales más el coeficiente estequiométrico de la reacción, que no es más que la suma de los coeficientes estequiométricos involucrados con sus respectivos signos por la coordenada de la reacción. Por tanto, el número de moles totales va a ser igual a la sumatoria del número de moles de cada especie, igual para el número de moles iniciales, y como ya le mencioné anteriormente, el coeficiente estequiométrico global de la reacción es la sumatoria de cada uno de los coeficientes. Y también aquí está la fórmula para explicar, o sea, para buscar la fracción de un componente I en la reacción.
Entonces, la fracción de cualquier componente I va a ser igual a los moles del componente I entre los moles totales. Y sustituyendo de las ecuaciones anteriormente, se puede expresar también de esta forma. Entonces, también se relaciona la energía libre de Gibbs, ya que cuando una reacción alcanza el equilibrio es cuando su energía libre se minimiza, porque como sabemos, o sea, lo que ocurre, la reacción llega a su equilibrio cuando la ecuación se estabiliza, o sea, se encuentra más estable, es decir, que su energía es menor. Entonces, de aquí se obtiene que, bueno, la ecuación de que ustedes se acuerdan que aquí está el potencial químico para una especie I, entonces sustituyendo el número de moles con la ecuación del número de moles, que es esta, aparece el término de el coeficiente estequiométrico y la coordenada. Entonces, de aquí es que se explica que cuando esto se hace cero es cuando se alcanza el equilibrio. Entonces, también tenemos las ecuaciones de la constante de equilibrio. Una pregunta, ¿ustedes vieron el capítulo completo o todavía Tello no vieron la introducción ni nada? Todavía no hemos terminado. Pero comenzaron el capítulo. Sí. Ok. Entonces, ok. La constante de equilibrio se puede expresar de estas dos maneras, una con el logaritmo y otra sin el logaritmo. Entonces, recuerden que la constante de equilibrio depende únicamente de la temperatura. Aquí se muestra otra expresión, como vemos aquí. Tenemos la constante de equilibrio y depende únicamente de temperatura y también de la entalpía, que depende de la temperatura. Entonces, esta es la ecuación para encontrar cualquier propiedad, ya sea energía libre o entalpía, para cualquier especie. Entonces, la entalpía, bueno, el cambio de cualquier propiedad es igual a la sumatoria de los coeficientes multiplicados por su energía, o sea, su propiedad estándar. Y esos valores están tabulados, tanto de la energía libre de Gibbs como de la entalpía. Entonces, también otra cosa que deben tener pendiente es que cuando la variación de la entalpía es negativa, estamos frente a una reacción exotérmica que se ve favorecida a bajas temperaturas, y cuando la reacción es, o sea, la variación es positiva, estamos frente a una reacción endotérmica y se ve favorecida a altas temperaturas. Eso es lo que se explica en el gráfico que está aquí. Aquí. Que por ejemplo, la ecuación de formación de monóxido de carbono es una reacción exotérmica. Por tanto, como podemos ver, a medida que el logaritmo de K se hace mayor, la temperatura se hace menor, porque como ustedes saben, aquí está 1 sobre T. Por tanto, a temperaturas menores, o sea, la conversión, la reacción tiene una mayor conversión. Por tanto, a valores de K menores, la reacción tiene, o sea, a valores de temperaturas más altas, que sería en este caso, o sea, no lo vean así, porque ustedes saben que aquí está, es 1 sobre T, entonces, a medida que, o sea, nos vamos desplazando hacia la derecha, o sea, el valor de la temperatura va disminuyendo y mientras más cerca estamos
del 0, entonces el valor de la temperatura es mayor, porque es un gráfico logarítmico. Y lo mismo sucede cuando se trata de reacciones endotérmicas. Y seguimos. Entonces, esta es la ecuación para buscar la constante de equilibrio de cualquier reacción. Entonces, aquí se explica de dónde sale, o sea, qué significa cada una de las variables, que es K0, K1 y K2. Entonces, este primer factor es el que se deriva de aquí, de esta expresión de aquí. Entonces, este es el primer factor que representa la constante de equilibrio y la temperatura de referencia, que es la temperatura a la cual se está trabajando. Y así sucesivamente, cada valor, o sea, toma en cuenta una influencia, o sea, la influencia de la temperatura en el avance de la reacción. Y nada, ahora vamos a ver la tabla. ¿La ven? Hola. Sí, se ve. Ok. Entonces, Sí, se ve. Hola, ¿alguna duda hasta ahora? no, ¿usted no podría enviar ese documento? O sea, el que yo le acabo de presentar. Sí. Ok, déjame guardárselo, que ahí fue que yo saqué las ecuaciones más relevantes para explicarle lo que es en sí. Déjame ver. Ok, ya se lo envié. Entonces, aquí está la tabla con la que ustedes van a trabajar. Ustedes, o sea, tienen, este año ustedes van más fácil, en verdad, porque anteriormente habían varias tablas para tratar reacciones dependientes e independientes, o sea, cuando ocurren de forma simultánea o en paralelo o en serie, pero ahora solamente van a tener, o sea, van a trabajar con reacciones simples, o sea, una sola reacción. Entonces aquí normalmente se coloca la reacción con la que ustedes van a estar trabajando y aquí la especie. Entonces aquí van los valores estequiométricos de cada especie, negativo para reactivos y positivo para productos y 0 para sustancias inertes. Y los valores de A, B, C, D son los valores del CP que están en la tabla apéndice C, capacidades caloríficas y cambios de propiedades. Aquí sí, mírenla aquí. Ahí están los valores y ustedes simplemente tienen que poner, o sea, el valor. No tienen que llevarse del día a la 3 porque, si no me equivoco, eso ya está
Creo que no. Déjame ver. En este caso es del hidrógeno. Déjame confirmar. Hidrógeno. $3.48. Bueno, en verdad yo creo que ese valor está mal. Ese es el de B. El de B este. 1.045. Déjame ver, déjame confirmar con... Ah, no, aquí está. O sea, ahí están tomado en cuenta. Cuando lo suma al final, se suman con el valor que debe tener del exponente. O sea, ustedes simplemente tienen que poner los números enteros. Sin, o sea, olvídense del día a la 3 y del día a la 6 o a la menos 6. Ok, entonces aquí van los valores de A, B, C, D. Hay algunas especies que no tienen todos los valores. Entonces, aquí se calculan la entalpía estándar de cada especie y será igual a el valor, bueno, aquí está. Esa se busca en el apéndice. Ahí, a ver. Creo que en el B. Aquí tenemos el de... Deme un minuto. 2000... 1241. Ok, no en esta tabla. Miren aquí. En la tabla C.4. Aquí se encuentran la entalpía estándar y la entalpía y la energía libre de Gibbs estándar para cada una de las especies y también les especifica en qué estado, o sea, está la especie, porque el valor puede variar dependiendo de el estado de la especie. Entonces ahí está. Entonces ese es el valor que va, esos con... Entonces, esos son los valores que van aquí. Entonces, la entalpía global de la reacción, como yo le mencioné anteriormente, para calcular cualquier propiedad, ya sea entalpía o energía libre, sería la sumatoria de los múltiplos del coeficiente estequiométrico por la energía o la propiedad, o sea, la entalpía o energía libre. Entonces, en este caso, para calcular, si ustedes ven la fórmula, sería cada una de las entalpías estándares de cada especie por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Igual para la energía libre. Miren aquí, tomen en cuenta la energía libre estándar de cada especie por su coeficiente estequiométrico.
Y estos valores que están aquí abajo son la sumatoria, sí, de los valores o su coeficiente estequiométrico para cada uno de los valores de SP. Entonces, aquí se especifica si es un gas ideal o no. Recuerden que los gases ideales eran a altas presiones y bajas temperaturas. Significa el valor de 8 de R. Aquí la temperatura estándar, la temperatura del sistema y aquí la presión. Entonces, es un valor que está, que relaciona la temperatura inicial con la temperatura del sistema con la temperatura inicial. Entonces están los valores de K, K0, K1 y K2. K0, como vimos antes, era igual a la energía libre de Gibbs de la reacción por la temperatura inicial. Yo lo escucho cortado, yo soy la única. No, Yo pensaba que era yo la que estaba escuchando mal. ¿Se escucha mal? Sí. Sí. sí, se Después estaba que recortando mucho. Ok, déjame ver. Aló. Hello. Hola, ¿y ahora me escuchan? Se escucha mejor. Entonces, ¿desde cuándo me están escuchando? Debían decirme, o sea, en el Lo instante. Oye, comenzaste yo lo soy la del gas ideal. Gas ideal. ¿Cómo? Cuando comenzaste a decir lo del gas ideal. Ok. Sí, Entonces, yo pensaba que era mi internet realmente. cualquier cosa me dicen. Entonces, ustedes saben que aquí ustedes van a poner uno, si es que si no están tratando una... Se sigue escuchando cortado. Al menos yo. Déjame ver si me cambio a dato, a ver si funciona mejor.
Y ahora, Se escucha mejor. ok, entonces aquí 0 cuando no es gas ideal y 1 cuando es gas ideal. Recuerden que ustedes van a considerar gas ideal cuando se esté trabajando a bajas presiones y altas temperaturas. De lo contrario, entonces ponen 0, que no es gas ideal. Entonces les estaba diciendo que aquí está el valor de, o sea, aquí es donde ustedes introducen el valor del sistema, o sea, la temperatura del sistema. Esta es la T0, que es fija, 298.15, y aquí se calcula el tau, que es la relación entre la temperatura del sistema y la temperatura estándar, que es 298. Entonces aquí va la presión en bar, la temperatura es en Kelvin, recuerden. Entonces, aquí está K0 y le estaba diciendo que como ustedes pueden ver, la forma, o sea, la tabla lo calcula como está, o sea, como explica la fórmula en el libro. Como podemos ver, K0 es igual al exponencial de menos el cambio de la energía de Gibbs estándar de la reacción entre R, que es el valor constante, por T0. Entonces, como podemos ver aquí, ¿Estás poniendo la fórmula? ¿eh? ¿Estás poniendo la fórmula? En la pantalla, tú dices. Sí, la pantalla. Ok, déjame hacerlo. Ok, entonces les decía que aquí se puede ver que el valor de K0 se calcula como nos explica en el libro, que K0 es igual al exponencial de esa ecuación que vemos ahí. Entonces, si, como vemos aquí, o sea, la fórmula la calcula como el exponencial de la energía libre total, o sea, del estándar de la reacción, sobre el valor R y T0, que es 298.15. Igual cada una de las demás que están explicadas aquí, o sea, si ustedes se ponen a ver, se cumple lo que dice en cada una de las ecuaciones del libro. Entonces, aquí nos indica el avance de la reacción, que va a depender de la K total. Entonces, aquí se colocan, o sea, aquí se pasan nuevamente los valores, o sea, no hay que colocarlo dos veces. Y aquí se colocan los moles iniciales de la reacción y automáticamente se calcula la concentración del reactivo al terminar o sea, al llegar al equilibrio. Y aquí está. Aquí es cuando se encuentran los valores, que es cuando esta diferencia se hace 0, que es que la diferencia de Kφ, Ky y Kp sea igual a 0. O sea, la diferencia de eso y la constante del sistema, que es la K total. Entonces, aquí también está la conversión. Recordando que cuando la conversión, o sea, cuando la reacción ocurre geométricamente, la coordenada es igual a la conversión. Entonces, vamos, miren, aquí están los valores, ustedes no tienen que ir a la tabla, solamente, o sea, lo buscan ahí, aquí están las sustancias, las fórmulas, los valores de A, B, C, D y los valores de la entalpía y energía libre para cada especie. Entonces,
¿Ustedes vieron el ejemplo 13.5? Sí, ¿Y lo entendieron? más o menos. Ah, y entonces estos valores, déjame ver algo. Ok. Entonces, esto aquí, como ustedes ven, cuando colocamos que es un gas ideal, este valor de K-phi es igual a 1, porque este valor lo que nos indica es qué tan alejado está la reacción cuando no es ideal. O sea, cuando le ponemos que es, o sea, que no es un gas ideal, aquí nos dice, o sea, qué tan alejado está de ser un gas ideal. Como vemos ahí, a esas condiciones, o sea, que es un bar de presión y una temperatura de 1650 Kelvin, es básicamente un gas ideal. O sea, ahí nos está diciendo que si ponemos 0 ahí, aunque, o sea, no está mal, lo recomendable sería que sea un gas ideal, porque literalmente nos está dando un valor de 1. Entonces vamos a poner el ejemplo de que ya no sean esas condiciones, sino que sea 800 y 15 bar. Ya ahí el valor se va alejando, no tanto, pero es más o menos así. Por ejemplo, ahí a mayores, o sea, a medida que la presión va aumentando, se va alejando la reacción de la idealidad. Entonces, hacemos el ¿Qué es ejercicio. lo que va cambiando cuando nosotros ponemos si es un gas ideal o no y cambiamos la temperatura? ¿Cómo fue? O sea, que no vi qué es lo que cambia cuando, por ejemplo, uno pone si es un gas ideal o no, o si uno aumenta o disminuye la temperatura. El valor de café. Aquí. Este valor aquí. Que cuando colocamos que es un gas ideal, es 1, pero cuando no es un gas ideal, o sea, varía de 1 y va a depender de qué tan alejado está, o sea, esa reacción a esas condiciones de ser un gas ideal. Entonces, el ejercicio, o sea, el ejemplo 13.1, nos dice, ay, me pasé. El 13.4. Es este. Entonces dice, la reacción de conversión de agua a gas lleva la siguiente reacción. Entonces se realizó bajo los diferentes conjuntos de condiciones descritos más adelante. Calcule la fracción de vapor que reacciona en cada caso y suponga que la mezcla se comporta como un gas ideal. Entonces ya aquí nos está diciendo que se comporta como un gas ideal, entonces debemos colocar 1. Aquí ya están los valores, porque ese fue un ejemplo que está ahí. Y ahí están los valores de las constantes, de los coeficientes A, B, C, D, y el valor de la entalpía y la energía libre de Gibbs. Como podemos ver, los coeficientes estequiométricos, -1 para cada uno de los reactivos y 1 positivo para los productos. Entonces, ya tenemos que indicado que es un gas ideal, como nos dice. Entonces, luego dice, nos dan las condiciones de operación, que son una temperatura de 1100 Kelvin y una presión de 1 bar. Y también nos están dando los moles iniciales, que es 1 mol de vapor de agua, aquí está, y 1 mol de monóxido. Sí,
Sí, entonces dice, aquí dice, o sea, que calculemos la fracción de vapor que reacciona en cada caso. Entonces, sería simplemente a estas condiciones de 1100 Kelvin y un bar de presión, hacer el análisis what if de análisis de hipótesis cuando este valor sea 0, cambiando la coordenada de avance. Entonces ya ahí nos da las fracciones de cada sustancia, cada especie, cuando ha llegado al equilibrio. Tiene un avance de 0.5. Y en este caso, como la ecuación se realiza de manera estequiométricamente, la conversión es igual al avance. Entonces, lo segundo es lo mismo, pero a 10 bar. Entonces, ahora cambiamos la condición de 10 bar. Algo que se me olvidó preguntarle. ¿Cómo se ve esta reacción favorecida a temperaturas altas? Bueno, primero, ¿es exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Ok. Eso Exotérmica porque cuando la variación de la entalpía es negativo, estamos frente a una reacción exotérmica. Entonces, ¿esta se ve favorecida a altas o a bajas temperaturas? a bajas. Exacto. Entonces, vamos a ver. A 10 bar de presión, ya cambiamos la condición, ahora debemos, para encontrar la conversión, cuando ese valor sea 0, la diferencia sea 0, ¿cuál es el valor de la coordenada? O sea, aquí lo que nos está diciendo es que como, oye, ya yo lo había hecho, 0, buscando, ok. Que la reacción, o sea, no se ve influenciada por una variación de presión. Entonces, estamos en el inciso C. Igual que en el inciso A, o sea, la misma condición de 10 bar, y ahora vamos a incluir 2 mol, o sea, 2 mol de nitrógeno, que sería un inerte. Lo podemos colocar aquí, N2. Entonces, recuerden que el coeficiente estequiométrico para un inerte es 0, y colocamos los valores de A, B, C para el inerte. Entonces, aquí está. Como podemos ver, el nitrógeno o sea, las sustancias moleculares no tienen entalpía ni energía libre. Entonces, aquí están. Y como ustedes pueden ver, los valores o sea, de delta A, delta B, delta C y delta D no se ven afectados por la introducción del inerte, porque, o sea, ese valor se multiplica por el coeficiente estequiométrico. Entonces, como es 0, no, o sea, no afecta los resultados. Déjame bajarlo. Entonces, falta colocar que se agregaron 2 moles iniciales. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis cuando la
diferencia sea cero, ¿cuál va a ser el valor del avance de la reacción? What? Ok, aquí también, o sea, lo que nos dice aquí es que básicamente la reacción tampoco se ve afectada, en este caso, por la introducción de un inerte, porque al realizar el análisis, cuando la diferencia es cero, tenemos el mismo avance. Entonces está la otra, que es los reactivos son 2 mol de hidrógeno y 1 mol de CO. Entonces dice que ahora tenemos 2 moles iniciales de vapor y 1 mol de monóxido. Ese sí está bien. Entonces ya esta condición no va, o sea, ya no va a haber nitrógeno como inerte. Y nos dice que va a operar a las mismas condiciones que el inciso A. O sea, volvemos a 1100 Kelvin y 1 bar. Entonces, ahora como podemos ver, ahora sí se ve afectado porque ya tenemos un número diferente de moles. O sea, estamos diciendo que estamos alimentando en exceso el vapor de agua. Por tanto, la reacción tiene un mayor avance. Y seguimos con el inciso E. Ahora lo mismo, pero al revés. O sea, ahora tenemos como exceso al monóxido y como limitante al vapor de agua. Entonces, realizamos el análisis what if. Y igual, o sea, no varía, porque, o sea, está variando directamente, o sea, como la ecuación es estequiométricamente, da lo mismo que yo tenga dos, o sea, en exceso el CO2 o en exceso el CO o el vapor de agua. Y el inciso F, que es la mezcla inicial, tiene 1 mol de hidrógeno, 1 mol de CO y 1 mol de dióxido de carbono. En este caso estamos diciendo que estamos alimentando un producto. Y vamos a ver cómo esto afecta la coordenada. Como podemos ver, alimentar un reactivo, en este caso, disminuye mucho el avance. Y la última condición es, ¿qué ocurriría si las condiciones fueran de 1650 Kelvin? Bueno, nos dice que con las mismas condiciones del inciso A, recuerden que ahorita la conversión a 1100 era de 0.50, ahora vamos a ver cómo se ve afectada con un aumento de la temperatura. ¿Qué ustedes creen? ¿Va a aumentar o a disminuir el avance si aumentamos la temperatura? Hola. A disminuir el avance porque es exotérmico y si tiene mucha temperatura, entonces no va a avanzar mucho. Exacto. Se ve afectada a altas temperaturas. Entonces,
Anteriormente era de 0.50, vamos a ver ahora con 0.36. La reacción se ve afectada, como es exotérmica, por el aumento de temperatura. Entonces, vamos a hacer uno de los ejercicios de aquí abajo. Esta es. Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio de forma manual, o sea, cómo lo expresaríamos. Déjame entrar a Paint. Si ustedes quieren, vayan haciendo lo mismo con la tabla para que practiquen y sepan manipularla. Entonces la reacción es esta que tenemos aquí. Vamos a colocarla en la tabla, en la que dice hoja de cálculo. 4 HCl más O2 igual a 2 H2O más 2 moles de cloro. Entonces, si alguien puede ir dándome los valores, bueno, no los buscamos aquí atrás. Entonces, ¿cuál es el valor, el coeficiente estequiométrico del cloruro de hidrógeno? Chicos. Sería -4. Sí, -4. El del oxígeno. -1. -1. El del vapor de agua. 2. Positivo. Y 2 Y el cloro. 2 también. Entonces, se me olvidó mencionarles otra cosa, que es cómo influye el coeficiente estequiométrico en la determinación de la presión. Déjame ver si me acuerdo. Entonces, cuando es 0, el coeficiente, que era en el caso de ahorita, en el caso de ahorita, déjame ver. Sí, era 0 ahorita. Sí, era 0 ahorita. Por eso fue que cuando nosotros pusimos que la presión era de 10 bar, ustedes vieron que no se afectó el avance. Lo mismo pasó cuando agregamos un inerte, que al aumentar el volumen, o sea, al agregar un mol inicial, lo que hacemos es que aumentamos el volumen, y si aumentamos el volumen, aumenta la presión, pero no se ve afectado el avance porque la ecuación no se ve afectada por la presión, ya que cuando aparece un mol, desaparece, o sea, cuando desaparece uno, aparece un mol, y es como que el volumen a lo largo de la reacción se permanece constante. Entonces, en este caso, cuando el coeficiente de la reacción es negativo, significa que la reacción se ve favorecida. Espérense, que eso siempre me confundo. Negativo significa que hay más
reactivos que productos. Por tanto, el volumen final va a ser menor. Entonces se va favorecida a altas presiones. Entonces, a bajas presiones. Entonces, cuando el valor de delta es positivo, que significa que hay más, o sea, al finalizar la reacción, el volumen es mayor, entonces se ve favorecida a bajas presiones positivas y altas presiones negativas. ¿Me entendieron? ¿Yo no le explico eso? ¿Puedes repetir, por favor? Ok, cuando el coeficiente estequiométrico es 0, significa que cuando aparece un mol, desaparece otro mol. Es decir, que el volumen no varía, por tanto, la presión no se ve afectada. Entonces, cuando el delta es negativo, significa que hay más reactivos que productos. Es decir, que cuando ustedes realizan, cuando llega al equilibrio, el volumen es menor que cuando estaba inicialmente. Por tanto, se ve favorecida a altas presiones cuando es negativo. Porque ustedes cuando la presión es mayor, ustedes buscan que los reactivos se conviertan a productos porque son más estables cuando llegan al equilibrio porque el volumen es menor. ¿Me entendieron? Sí. Ok, entonces lo contrario es cuando es positiva, significa que hay más reactivos que productos. Al revés, más producto que reactivo sería. Más productos que reactivos, o sea, cuando se alcanza el equilibrio hay más reactivos, por tanto, la reacción se ve favorecida a bajas presiones, porque a bajas presiones, ocurre lo contrario, o sea, espérense, que se me fue la idea. Ok, a bajas presiones. Hay un mayor volumen. Exacto, hay un mayor volumen, entonces lo que se va a facilitar es que llegue al equilibrio, porque en el equilibrio, el volumen es mayor. Y ya, por eso era. Entonces, eso influye, eso varía cuando variamos la presión. O sea, la variación de la presión, la influencia de la presión va a depender de cómo sea el coeficiente estequiométrico. Y también la introducción de un inerte también va a depender, o sea, su influencia va a depender de cómo sea el coeficiente estequiométrico, de cómo se ve afectada la ecuación, o sea, la reacción por la presión. Entonces, seguimos con el que estábamos anteriormente, que era este mismo. Entonces, aquí ya está. Entonces, sería simplemente ir al CP y buscar los valores del cloruro de hidrógeno. Déjame ya ponerlo en grande. El hidrógeno Rocío, dime. la constante D que está en la tabla, ¿qué es lo que va ahí? O sea, la constante de, si tú te fijas, hay algunos compuestos que sí la tienen. La mayoría no, pero hay otros que sí. Sí, porque en la tabla se ve, se ve vacío. Y no veo Sí. que lo cambian en nada. Es que para algunos compuestos sí está. Por ejemplo, en este caso, la C se queda vacía porque el vapor de agua, déjame ver. Sí, no tiene valor de C.
Espérense. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Y cloro. Cloro. Ok, entonces, en este caso, bueno, estos valores no se modificaron. Bueno, esos valores no van porque ni el oxígeno ni el cloro tienen valores de entalpía y energía estándar. Entonces, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Se ve favorecida a bajas temperaturas. Y la influencia de la presión, o sea, ¿cómo se ve favorecida? ¿A altas presiones o a bajas presiones? Bajas presiones. ¿Ah? Bajas Va. presiones. ¿Por qué? En base a lo que yo dije ahorita. Hola. Hola. Yo creo que se ve favorecida a altas presiones, porque los reactivos son mayores que los productos. Entonces, por eso el delta es negativo. Exacto. Esa era la explicación. O sea que recuerden, cuando es negativo, significa que hay más reactivos que productos. Por lo tanto, o sea, el volumen de los reactivos es mayor que el volumen de los productos. Por tanto, si usted aumenta la presión, usted va a hacer que la reacción se desplace hacia la derecha, es decir, que se ve favorecida al equilibrio. Por tanto, cuando es negativo, se ve favorecido a altas presiones y cuando es positivo, a bajas presiones. Anótenlo por ahí. Déjame colocarlo aquí y volvérsela a mandar. B positivo, B negativo, igual a mayor volumen de reactivos. Por tanto, se ve favorecido a altas presiones. Y cuando el coeficiente es positivo, es decir, que hay mayor volumen de productos, se ve favorecido a bajas temperaturas. Déjame guardarlo y volverlo a enviar. Ok, entonces el ejercicio dice que nos falta poner las condiciones de operación, que son 2 bar y 500 Celsius serían 773 Kelvin. Entonces, si ustedes se fijan, diciendo que no es un gas ideal, básicamente el valor de Kaffi se aproxima a 0, o sea que a esas condiciones tenemos baja presión y altas temperaturas, por tanto se puede asumir que es un gas ideal. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos... bueno, dije que íbamos a ir colocándolo en el Paint, lo que íbamos haciendo.
Ok, entonces tenemos la ecuación, tenemos los datos de temperatura. Los datos de temperatura igual a 773. Y la presión igual a 2 bar. Entonces, lo primero que usted tiene que colocar es los valores de ABC, de cada una de las especies involucradas, ABCD, y las entalpías y energía libre estándar para cada especie. Entonces, a partir de aquí, calculan el delta, que sería la suma de cada una de las constantes multiplicada por su coeficiente estequiométrico. También deben de colocarlo, el de cada especie, como la tablita que está arriba, igual para A, B, C, D. Entonces, luego que ya ustedes tienen sus condiciones, pueden proceder a calcular la constante de equilibrio, porque ustedes saben que la constante es igual a K0 por K1 por K2. Entonces ya ustedes tienen aquí los valores, porque ya ustedes tienen la energía libre, que es la que se calcula, la que usted obtiene al multiplicar los coeficientes, como está aquí, los coeficientes por la energía libre estándar de cada especie pura. Y ya usted tiene el valor de R y el T0, que es la temperatura estándar, 298. Entonces también puede encontrar K1, que es lo mismo, pero en este caso está este término donde se involucra la temperatura a la cual está el sistema, que fue la que nos dieron, de 773. Y aquí está la de el CP, que es el que se busca. Uy. Ok. Que es esta ecuación del CP. Mírenla aquí, en el gráfico. Tenés en la tabla. Esta ecuación que está aquí. Esa. No, espérense. Sí, esa. Esa ecuación. Cuando usted coloca los valores de B, o sea, de delta B, de delta A, delta B, delta C, encuentra el valor de CP, que es el único valor que ustedes no conocen, que está en el K2. Entonces, así usted expresa de dónde sacó el valor de K. Entonces, luego tenemos los moles iniciales que nos dan, que son... ¿Alguien está en el ejercicio? Creo que eran 5. El ejercicio es el 13.11. 13.11. Son 5 moles. Dice 5 mol de H2 por cada mol de oxígeno. O sea, se están alimentando 5 mol de cloruro de sodio y 1 mol de oxígeno. Entonces, aquí colocamos los moles. Si ustedes notan, aquí se pasa automáticamente los valores del coeficiente estequiométrico. Entonces, dame un minuto.
Ustedes saben que el valor de la coordenada, ustedes lo encuentran con esta ecuación. Aquí, aquí, aquí. Ustedes tienen que la fracción es igual a los moles iniciales más el coeficiente de la especie Y por, o sea, sobre los moles totales iniciales por el coeficiente global por el avance. Entonces, de aquí, usted puede despejar el valor de E con los valores dados de coeficiente, o sea, los valores de iniciales, que fueron los 5 moles. ¿Ustedes han hecho ejercicios prácticos de este capítulo? Chicos. Chicos, Yo todavía Todavía. ¿ustedes han hecho ejercicios? no, No. todavía. Nadie, o sea, el profesor no le ha puesto. Sí, yo creo que en la presentación que él nos mandó, al final están, pero no hemos empezado todavía. ¿Y para cuándo lo están dejando? Para cuando nos explicaran la tabla. Exacto. Pero ya ustedes saben cómo es las tablas, o sea, cómo funciona la tabla. Ahora ya lo que ustedes tienen que hacer es, o sea, ver cada una de las ecuaciones y ver de qué depende cada variable para que cuando en el examen le pregunten, vamos a decir, ¿cuál es la presión para obtener un límite de coordenada de tanto? Ustedes sepan, o sea, obviamente es con un análisis what if, pero deben de saber de dónde sale, o sea, de qué ecuación ustedes los están sacando. Entonces, normalmente, lo que siempre les sale en un examen es que digan cuál de esas dos condiciones es, o sea, vamos a decir, tomando en cuenta esta reacción, si yo le pregunto, como yo les dije, ¿cuál es cómo se ve favorecida? O sea, ¿es exotérmica o endotérmica? Como podemos ver, es exotérmica porque la entalpía es negativa. Y como yo le expliqué, de cuándo se ve favorecida o no, dependiendo de cuál es el valor del coeficiente estequiométrico de la reacción. Entonces, a ustedes le pueden dar dos condiciones para que ustedes analicen, dependiendo de cómo sea la ecuación, cuál es la ecuación más correcta, o sea, cuál es la condición más correcta. Y yo les voy a asignar unos cuantos ejercicios para que ustedes practiquen con la tabla y estudien cada una de las fórmulas, porque lo que yo le envié por el documento son las fórmulas que están en el libro, o sea que si ustedes estudiaron el capítulo deben tenerlas. Entonces yo les voy a asignar los ejercicios y mañana yo puedo seguir, o sea, dándole la monitoría, porque ustedes ahora necesitan practicar con la tabla y con los ejercicios para que puedan seguir entendiendo, y si les surge duda, podemos aclararla mañana. Y así, los que no pudieron entrar hoy, puedan entrar. Entonces, hasta ahora, ¿qué duda tienen? Hasta ahora todo claro, nada más falta manosear la Bueno, tabla. falta terminar este ejercicio, o sea, le pusimos las condiciones, pero no hicimos el análisis. Cuando este valor sea 0, ¿cuál va a ser el valor de la coordenada?
¿Qué es lo que nos pide? Entonces el ejercicio nos pide las fracciones. Bueno, sí, la composición, que serían estas. La composición de cada especie cuando alcance el equilibrio. Si ustedes analizan los resultados que nos dan en la composición, ustedes ven que o sea, según la reacción, estamos alimentando en exceso el cloruro de hidrógeno. Por tanto, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración que hay de cloruro de sodio es alta. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, la concentración o sea, la fracción del cloruro de hidrógeno es mucho mayor, o sea, bueno, es mayor que la concentración de la fracción de cada uno de los productos, porque se está alimentando estequiométricamente. Y como podemos ver ahí, aquí el oxígeno está en exceso, o sea, tiene una buena conversión, o sea, se consume y la fracción al final es menor en comparación con el cloruro que está en exceso. Entonces, yo les voy a mandar los ejercicios para que traten, yo supongo que la mayoría nada más le queda esta materia, para que traten de practicar con la tabla y A mí realmente no me queda estudiar esta cada una de materia. las... Ok, por eso van a tener tiempo. Estudiar bien el capítulo y sacar cada una de las fórmulas que le ayuden a entender y a ver cómo se relaciona cada variable. Entonces, yo les voy a mandar la lista, no les voy a poner mucho, porque sé que por el tiempo, y ya su examen es el miércoles. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, me pueden decir si tienen alguna duda sobre la tabla. Una pregunta, yo veo que en una temperatura que está arriba, en Kelvin, hay un 273. ¿Eso se queda fijo ahí? Exacto, es un valor fijo que se usa para el cálculo o sea, de una de las ecuaciones. Déjame ver en cuál es La que yo voy a modificar es la que está abajo, ¿verdad? Exacto, que es esa. Y ese es el valor de la temperatura estándar, que es 298. No, esta es, o sea, es el 273, que es lo de la conversión de Celsius a Kelvin. O sea, pero en la tabla abajo yo no tengo que ponerlo directamente en Kelvin. Exacto, tú lo pones directamente en Kelvin. Okay. Entonces, hasta ahora todo claro? Miren lo que le había dicho ahorita, que sobre la conversión. Si ustedes se fijan, como el oxígeno se está alimentando estequiométricamente, la conversión del oxígeno es igual al avance de la reacción. Sin embargo, el cloruro de hidrógeno no se está alimentando estequiométricamente. Como ustedes ven, se necesita 4 moles de cloruro de hidrógeno por cada mol de oxígeno y estamos alimentando 5. Ahí ustedes pueden ver. Y ya, recuerden que estos valores se van o sea, esta tabla se va a calcular cuando estemos trabajando con o sea, cuando no consideremos que se comporta como un gas ideal, y en base a esto nos va a calcular la desviación, que es el café. Y nada. No. ¿Alguna otra duda? Hola. Repita que se cortó. ¿Qué parte? O sea, yo le estoy preguntando que si hay alguna otra duda. ¿O fue la parte de lo de la conversión se escuchó? Sí, se escuchó. Ok, pues no, simplemente le estoy preguntando si hay
¿Alguna otra duda? Por ahora no. Yo veo en la esquina, en la parte derecha, abajo de la primera tablita, que hay una constante y como K, phi. ¿Cuál? Esta. Sí. O sea, eso es lo que yo le dije, que se va a calcular cuando no lo consideramos, o sea, cuando no consideramos cuando no consideramos que la reacción se comporta como, sigue una, o sea, como se comporta Ideal como o gas no ideal, ideal, ¿verdad? exacto. Entonces, cuando colocamos el 0 aquí, este CAFI lo que nos indica es la desviación, o sea, qué tan lejano está de ser ideal. Si ustedes ven, cuando decimos que es gas ideal, la relación es igual a 1. O sea, que ese valor nos indica qué tan alejado está de la idealidad. Y ese valor simplemente se va a calcular cuando estemos trabajando en condiciones a las cuales no podemos considerar ideal. Entonces, lo de la P crítica y todo eso, y W, Exacto. eso ya uno se lo sabía ya del segundo Exacto, parcial. que eso fue de los, o sea, que se han La visto misma anteriormente. fórmula, sí, de que uno usa en el segundo, y para calcular B1, que fue del primero, ¿verdad? Ujú. Pero aquí ustedes, o sea, cuando ustedes van a utilizar la tabla, tienen que colocar los T críticos, P críticos y W de cada una de las especies, para que a partir de ahí le calcule todo lo demás. Ok. Pues nada, les envío los ejercicios ahora. Acuérdate de enviar, por favor, el documento. Ah, o sea, el que yo actualicé. Sí, por favor. Ok, déjame enviárselo. Nos vemos. Pasen buenas noches. Vale, gracias, igual.